De nuevo, muy buenos días a todos y a todas. Ya estamos en semana 11 del curso y como les dije, vamos a ver el tema de movimiento lineal, un poco lo que es el impulso y vamos a finalizar con la parte de choques y vamos a ver una nueva cantidad física que se conserva. Ya vimos la semana pasada que la energía mecánica se conservaba y eso era algo muy útil a la hora de resolver problemas. Digamos que yo lo podía, eso me permitía analizar solo dos puntos, en una conservación, el punto inicial y el final. Y lo que pase o lo que suceda entre esos dos puntos, básicamente no nos va a importar en el desarrollo o solución de un problema. Aquí va a suceder lo mismo. Vamos a tener movimiento lineal como una cantidad que se conserva y entonces nuevamente vamos a analizar solo el punto final y inicial de un problema que nos permite encontrar las variables respectivas. Ahora, ¿cómo analizar el movimiento lineal o cómo deducirlo? Podemos partir un poco de la segunda ley de Newton. Teníamos que la segunda ley de Newton era la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración realmente. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Sabíamos que la aceleración era básicamente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto, pues, de manera vectorial. Entonces, es lo que estamos viendo por acá, m por a. Ahora, esta derivada yo podría manipularla un poco. Yo podría agarrar la masa e introducirla dentro de la derivada. Da igual porque es una constante. Y vemos una nueva forma de expresar la segunda ley de Newton, como la derivada de esta cantidad, que es la masa por la velocidad. Y esta cantidad justamente es la que se define como cantidad de momento lineal. Y le vamos a asignar la letra P. Ahora, cosas que de pronto vamos a notar de manera inmediata. El momento es un vector y la dirección de ese momento lineal es la misma dirección de la velocidad de la partícula. Entonces, explorando un poco más el concepto, decimos que el momento lineal es una cantidad física que representa la cantidad de movimiento de un cuerpo. Y en esto, por eso les decía que el primer video que está por ahí en la coordinación explora esta idea en detalle, con pues ilustraciones bastante bonitas para que pues, lo puedan chequear. Dice, se expresa como la masa de un cuerpo multiplicada por su velocidad, ya vimos la definición, y como les decía, es una cantidad vectorial. Y entonces, al ser un vector, tiene componentes. Entonces, vamos a tener que la cantidad de movimiento tiene una componente en X, que sería la masa por la velocidad en X, una en Y y una en Z. Que de hecho, esto se puede expresar vectorialmente de la siguiente manera. Vamos a decir que P es igual a P de X en Y más P de Y en J más P Z en K de manera vectorial. O en notación más simplificada, podemos decir que la cantidad de movimiento es simplemente P de X, P de Y P en Z. Y simplemente subrayar eso, que pues es como la notación relevante que vamos a seguir utilizando en el desarrollo de todo este tema. Tenemos las unidades, vean que al ser masa por velocidad, las unidades del SI van a ser naturalmente kilogramo por metro entre segundo. Y aquí simplemente voy a recalcar, algo que tiene que ver con la segunda ley. Realmente Newton, en un inicio, él planteó la segunda ley de esta manera, como que la suma de fuerzas es igual al cambio en el momento lineal de una partícula. Esta es la definición más general que existe. Y lo plantea tal como se muestra por acá, ¿verdad? La suma de fuerzas que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez del cambio del momento lineal de una partícula, que en una ecuación se vería de esta manera. Esta es la forma más general y es la que en libros de mecánica más avanzada es la que pues nos encontraríamos por ahí. Una vez que definimos esa cantidad de movimiento, vamos a ver otra cantidad que se conoce como el impulso. Y lo vamos a ver para el caso específico de una fuerza constante. ¿Podrían haber fuerzas variables?
Sí, pero vamos a enfocar solo en estas fuerzas constantes. Entonces dice, el impulso, dice, de una fuerza es una cantidad vectorial que corresponde a la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo en el que ésta actúa para una fuerza constante. Dice que se define el impulso, justo como nos dice esta parte cualitativa, dice que es una fuerza multiplicada por un intervalo de tiempo y se puede expresar de esta manera. Sus unidades en el SI de manera natural también van a ser el Newton multiplicado por segundos. Esa sería la unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Luego existe una relación entre el impulso y el momento lineal. De hecho, esto surge de hacer un breve análisis de la segunda ley de Newton. Nosotros podríamos simplemente hacer una pequeña deducción, decir que de la segunda ley sabemos que la suma de fuerzas es igual a el cambio en el momento y voy a escribir esto por acá. Si los cambios de tiempo no son infinitesimales, si no lo son, entonces yo esto lo puedo escribir como el momento final, o mejor dicho, lo voy a hacerlo más paso a paso. Esto lo puedo escribir como un delta P entre un delta T. Y entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a el cambio en el momento 2 o final menos el cambio en el momento 1 o inicial entre un intervalo de tiempo T2 menos T1. Entonces vean que yo puedo agarrar, yo podría tomar el tiempo y pasarlo a multiplicar a la izquierda. Y si yo hago eso, voy a tener que la suma de todas las fuerzas la multiplico por un delta T y eso va a ser igual a P2 menos P1. Y lo que tengo justo acá a la izquierda no es otra cosa más que el impulso que definimos en la parte anterior. Dicho todo esto, obtenemos que J, esta nueva cantidad, es igual a básicamente P2 menos P1. En notación más simplificada podríamos decir que J realmente es el cambio en la cantidad de movimiento. Vean que hasta el momento no hemos hecho gran cosa. Hemos hecho algunas deducciones, hemos encontrado nuevas cantidades de físicas a partir de un acomodo de las ecuaciones que ya conocíamos. Vimos que a esta cantidad, pues m por v le llamamos momentum. Tiene que ver con la cantidad de movimiento de un cuerpo, es un vector, por lo tanto lo podemos reescribir en su forma vectorial y pues tiene todas las características de que un vector tendría. Vemos que la segunda ley de Newton en su forma más general, entonces se puede escribir como el cambio en el momento por unidad de tiempo. Vimos otra, a partir de otra deducción, que existe otra cantidad física llamada impulso. Y vimos una manera de, pues, determinarlo. Y finalmente, que hay una relación entre las cantidades que definí. Ahí acabamos de definir el momento lineal y el impulso. Y haciendo otro análisis de la segunda ley de Newton, en su forma más general, podemos encontrar la relación que existe entre ambas. Entonces, hasta el momento, podríamos decir que no hemos hecho mucho. Ahora veamos cómo estas pequeñas ideas que hemos explorado, que básicamente son tres, nos ayudan a resolver pues una serie de problemas. Veamos este primer ejemplo. Dice, un valor de soccer tiene una masa de 0.4 kilogramos e inicialmente se mueve hacia la izquierda. Entonces, este es el balón se mueve hacia la persona
y viene con una velocidad. Dice, luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con una magnitud de 30 metros por segundo en la dirección 45 grados hacia arriba y a la derecha. Calcule primero el impulso de la fuerza neta media, y luego dice, la fuerza neta media suponiendo que el choque dura 0.10 segundos. Entonces vemos un problema ya un poco más complejo. Lo primero que hay que notar es que ya se designó un marco coordenado. Entonces nos están diciendo que los vectores hacia la derecha son positivos y los vectores hacia arriba son positivos. Y nos plantean también la imagen una situación, nos habla de un antes y un después. O básicamente este antes es nuestra condición inicial, lo que sucede en un inicio, que se le puede llamar I o 1, y luego una parte final o un después. Veamos que la primera parte tiene que ver con el impulso realizado por la fuerza neta. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Entonces planteamos nuestras ideas iniciales. Para esta parte A, nosotros sabemos que el impulso es igual a el momentum final, le voy a poner una F, menos el momentum inicial. Y esa es justo la pregunta, ¿cuál es el impulso? Ahora, esto, recuerden que el impulso entonces va a tener componentes. Yo puedo decir, ojo, voy a poner acá una advertencia, J realmente va a tener una componente en X y una componente en Y. Para calcular J, yo realmente voy a calcular los momentos del sistema. Y veamos que los momentos también tienen componentes en X y en Y. Entonces voy a reescribir todo esto. Entonces, reescribiendo en componentes. Si hacemos esto, vamos a obtener que J es igual a, vamos a escribir los momentos finales. Entonces voy a decir que el momento tiene una componente en X final, más va a tener una componente en Y final. Esto que está por acá hace simplemente referencia a el momentum final, recuerden. Solo que ahora lo estoy reescribiendo para X y para Y. Ahora voy a reescribir los momentos, iniciales. Entonces aquí sería el momento inicial para X en la componente Y o X, más el momento en Y, pues inicial, en la componente J. De nuevo, esto simplemente hace referencia al P inicial. Oh, claro, profe. Perfecto. Porque aquí es donde empieza uno a demostrar que uno sabe manipular vectores y sumar y restar vectores por componentes. Porque vean de que teníamos dos vectores por acá, uno que se refiere al momento al final y otro al inicial. Lo voy a reescribir y luego digo, ok, ¿cómo hago esta diferencia para vectores? Pues cuando yo tengo una suma de vectores, yo los tengo que agrupar por componentes. Yo no los he agrupado, simplemente reescribí esto y puse las componentes de cada variable. Ahora los tengo que agrupar. ¿Por qué? Vean que aquí tenemos una componente en Y y aquí también tenemos una componente en Y. Entonces, naturalmente, esos vectores se deberían agrupar y sumar. Y luego tengo una componente en J y una componente en JK. Entonces, naturalmente, los vectores J solo se pueden sumar o restar con los vectores de J. Entonces, ese es el paso que sigue realmente. Entonces, haciendo esa agrupación, esto es igual a, entonces voy a poner acá y voy a decir, ok, tengo
P en X final, y lo voy a agrupar con el otro vector en Y, que sería menos, sería este que tenemos por acá, menos Px en Y. Entonces sería menos Px inicial. Todo esto en Y. Voy a poner un más. Voy a agrupar los vectores en J. Entonces tendría la posición en Y final menos la posición en Y inicial y todo esto en J. Vean que aquí solo tengo los vectores en J y aquí solo tengo los vectores en Y, que les indiqué que iba a agrupar de un inicio. Lo que está en Y lo puse en un solo parámetro y agrupé los que tengo en J. Ahora sí, llego a este punto y aquí es donde ahora sí puedo hacer sumas y restas de vectores por componentes. Un error muy común es que se olvidan, llegan a este punto del curso y se olvidan de que eso se puede hacer. Entonces agarran esto y calculan la componente, pues, final de este momento en X y la suman con este de Y. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque son componentes que pertenecen a direcciones distintas. Eso no lo puedo hacer, no lo puedo combinar. Y listo. Vean qué interesante lo que nos queda aquí en este resultado a la derecha, porque entonces aquí tengo básicamente X final menos X inicial y Y final menos Y inicial. Esos son deltas o básicamente cambios en el momentum para cada coordenada. Entonces yo esto lo puedo reescribir como básicamente delta P en X. Y el que tengo por acá lo puedo reescribir como un cambio en el momento en Y. Voy a llamarle a este 1 y voy a llamarle a este 2 para calcularlos por separado. Calculando, si tengo 1 y 2, tengo J. Entonces vamos a calcular 1. Dice que delta Px, pues básicamente es el momentum final en X. Entonces yo eso lo puedo reescribir, sería la masa del balón por la velocidad en X, pero final, menos la masa del balón por la velocidad en X inicial. Y aquí de nuevo, hay que tener muy claro el tema de vectores. Aquí yo estoy tratando de calcular la componente en X al final. Entonces yo me voy al balón y estoy por acá. Vamos a ver si este vector tiene componentes en X, que es lo que me interesa al inicio y al final. ¿Cómo los calculo? Este vector que viene por acá va a tener una componente en X y en Y. ¿Cómo calcularían la componente en X para el final? Con el cos. Excelente. Muy bien. Es el cateto adyacente al ángulo que vamos a tener por ahí. Y entonces yo esto lo puedo reescribir como la masa por la velocidad final por el coseno de 45. Porque yo quiero saber la componente en X de la velocidad final. Y ese es el ángulo, vean que 45 es el ángulo con el que pues abre ese vector. Y luego voy a entonces a restarle menos, voy a buscar la componente en X del momentum inicial. Vean que es el que tenemos por acá. ¿Cómo determinarían esa cantidad al inicio? Vean que toda la componente está en X. Sí, V1 es V inicial para nosotros y la componente en X pues es todo el vector porque solo está en X. Entonces aquí simplemente yo puedo escribirlo como
la velocidad al inicio. Aquí tienen que tener un poco cuidado porque yo a la velocidad final le estoy llamando V2 y a la velocidad inicial le estoy llamando V1. Me gusta más ir viéndolo como final e inicial por aquello. Entonces, me quedaría básicamente esta expresión y aquí entonces podemos ya hacer el cálculo. Tenemos que poner aquí, sacar un factor común que es la masa tal vez. Esta es la masa y aquí va a ser la velocidad final por coseno de 45 grados menos la velocidad al inicio. Ya tengo todos los datos, tengo la masa, tengo las velocidades finales e iniciales. Entonces esto es igual a 0,40 kilogramos por, y aquí tendríamos los 30 metros por segundo por el coseno de 45 grados menos la velocidad al inicio son 20 metros por segundo. Entonces finalmente obtenemos que el delta Px es igual a 2,4 y las unidades serían kilogramo por metro entre segundo. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que tiene que ver con delta Py. Y pues hacemos el mismo procedimiento, eso sería la masa por la componente X, pero de la velocidad final, menos la masa por la velocidad, perdón, y aquí es en Y, porque ya me pasé de esa variable. La componente en Y de la velocidad final y la componente en Y de la velocidad inicial. Vean que para la parte final, esto nuevamente tiene una componente que sería esta de acá y está dada por el seno del ángulo, porque es el cateto adyacente al ángulo con el cual el vector abre. Entonces esto lo podemos reescribir y podemos decir que eso es igual a la masa por la velocidad final y la componente en Y es por el seno de 45 grados menos la masa por, veamos qué sucede con al inicio, el balón no tiene componente en Y. Toda la componente está en el eje X. Entonces, naturalmente, eso es un 0, no hay una componente por acá, entonces aquí sería multiplicado por 0. Entonces, ahora sí el problema se vuelve muy sencillo, porque ya sabemos la masa, son 0,40 kilogramos, multiplicado por la velocidad final, que ya la sabemos, son 30 metros por segundo, por el seno del ángulo, porque estoy explorando solo la componente en Y. Entonces aquí tengo que el cambio del momentum en Y son 6 kilogramos por metro entre segundo. Listo, ahora que tengo cuánto da en X y cuánto da en Y, puedo calcular nuevamente J. Lo voy a poner aquí entonces. J, que es el impulso. Recuerden que era delta Px en Y, en la deducción que hicimos, más delta P en Y, J. Y entonces acá tenemos que eso es igual a 2,4 kilogramo metro entre segundo en I más 6 kilogramos por metro entre segundo en J. De esta manera hemos obtenido cuánto es el impulso. La pregunta B de este problema nos habla sobre la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura tanto tiempo. Entonces para la parte B, yo debo pensar en la relación que había entre el impulso y la fuerza.
Entonces, habíamos definido el impulso como la sumatoria de fuerzas por un delta t, por un instante de tiempo. Ya el instante de tiempo ya nos lo están dando. El impulso de manera vectorial también ya lo conozco. Y me hablan de la fuerza neta, que es básicamente la sumatoria de todas las fuerzas. De hecho, esto usted puede reescribir y podemos decir que esto es la fuerza neta por un intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer realmente para resolver este problema? Podemos hacer varias cosas, calcular la magnitud, nada más. Creo que eso es lo que me habla. Ajá. La fuerza neta media. Entonces me está hablando de alguna manera de esa magnitud. Entonces lo que yo debería hacer es calcular la magnitud de los vectores y despejar. Entonces, esto, vamos a decir que básicamente la fuerza neta media es igual a J entre un intervalo de tiempo. Ya conocemos el intervalo de tiempo, es 0,01 segundos, ya conocemos J, entonces simplemente hay que sacar la magnitud del vector de J y dividirla entre el intervalo de tiempo. Ahora llegamos a este punto de la conservación del momento lineal y justamente esto es lo que nos va a permitir estudiar el tema de colisiones. Vamos a explorar justo el sistema donde tenemos dos astronautas y de nuevo, no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los astronautas, o sea, no está la gravedad terrestre actuando de alguna manera y las otras fuerzas gravitacionales son muy pequeñas como para que nos afecte. Entonces, si uno está en el espacio, pues estaría flotando ahí. Y si uno adquiere un movimiento, pues continuaría ese movimiento infinitamente hasta que otra fuerza suficientemente grande logre, pues, influenciarlo a uno, ¿verdad? Entonces uno iría por primera ley. Voy con una velocidad y a menos que exista otra fuerza, seguiré infinitamente con esa velocidad. Bajo esas circunstancias, el movimiento, de hecho, vamos a decir que se conserva y es justamente lo que, de nuevo, lo que vimos en el video. Y vean que si estos dos astronautas en el espacio llegan a un momento y se tocan y se empujan, pues van a salir repelidos en direcciones contrarias. Aquí vamos a tener la fuerza de que B ejerce sobre A y luego vamos a tener la fuerza de que A ejerce sobre B. Misma magnitud, direcciones contrarias en el momento en que ellos se toquen. Entonces, aplicando la ley de Newton, tendríamos básicamente esta condición, esta igualdad. Yo esto lo puedo reescribir fácilmente. Podría decir que entonces la F de B sobre A más F de A sobre B, esto es igual a 0. Ya habíamos visto la segunda ley y cómo esta se puede reescribir en términos de la cantidad de movimiento. Entonces yo puedo escribir la fuerza de B sobre A como un cambio en el momentum realmente que B está ocasionando en A. Entonces yo esto lo puedo poner como la derivada del momentum que A sufre debido a la influencia de B, esto de T, más pues el cambio en el momentum de B producido por A. Y esto podríamos poner que es igual a 0. Puedo agrupar por derivadas la expresión anterior y esto sería la derivada con respecto al tiempo del momentum de A más el momentum de B. Y esto pues sería igual a 0. Voy a decir que el momento total de un sistema lo puedo expresar como la suma de todos los momentos. Entonces voy a decir que el momento total de ese sistema en específico va a ser P A más P de B. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir que la derivada total de T con respecto a P da igual a 0.
Vean qué interesante lo que sucede, porque según la teoría de cálculo, ¿cómo debería ser P para que esto sea cero realmente? Una constante, profe. Exacto, muy bien. P tiene que ser una constante sí o sí para que eso se cumpla según la teoría del cálculo, porque la derivada de una constante siempre es cero. Entonces, esto se cumple si P es igual a constante. Y justo esto es lo que refleja la conservación de la cantidad de movimiento. Al inicio y al final va a ser la misma. Y eso es lo que hemos escrito antes también en la conservación de la energía. Habíamos visto que la energía mecánica se conserva y por lo tanto es constante en el sistema, es igual al inicio y al final. Y yo también puedo reescribir esto. Yo podría decir que, por lo tanto, lo anterior implica que P al final es igual a P al inicio. Y esto es básicamente la conservación del momento lineal. Entonces, ¿qué dice realmente el principio de conservación del momento? Dice, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal total del sistema es cero. Visto matemáticamente, ese principio dice que si la suma de todas las fuerzas externas es igual a cero, el momento se conserva. Vean que esto tiene sentido, porque la suma de todas las fuerzas es básicamente el cambio en el momento con respecto al tiempo. Estoy diciendo que eso es cero debido a esa conexión, y que si la suma de todas las fuerzas es igual a cero, entonces el momento se conserva. Y esto lo pongo acá nada más porque podrían haber preguntas en los cuestionarios que nos planteen la conservación del momento en términos de la suma de fuerzas externas. O nos los podrían plantear en términos de esta igualdad, de que el cambio en el momentum es igual a cero. Eso implica igual conservación. Luego, en esta diapositiva de la presentación, lo que quiero es dejar explícitamente lo que puse por ahí, una condición de cómo expresar el momento total de un sistema. Lo hemos puesto por acá, que el momento total es la suma de todos los momentos que están actuando en el sistema. Entonces, habíamos puesto que P es igual a P de A más P de B. Entonces, yo lo puedo generalizar de alguna manera. Entonces, digo que la cantidad de movimiento lineal para un sistema de muchas partículas, ¿cuántas? N, las que sean N, se puede formular como el momento del sistema va a ser la suma del momento de la partícula 1 más la suma del momento de la partícula 2 hasta la enésima partícula. Recordando que cada momento se puede reescribir, ¿verdad? Como la masa por la velocidad hasta la enésima partícula. Luego, en el libro viene una nota que creo que es bastante útil porque, como les decía, a veces se nos olvida cómo tratar estas partes vectoriales. Entonces viene un pequeño recordatorio, dice, cuando se aplica la conservación del momento lineal, recuerde que esta es una cantidad vectorial y yo solo la puedo sumar por componentes, y cada componente de X con X y cada componente de Y con Y. Entonces pone un ejemplo de que tenemos una partícula con un momento en A que va hacia arriba, hacia esta dirección, y tenemos otra partícula con un momento en B. Vean que la partícula A, toda la componente está en Y, podríamos decir, en un marco coordenado de este tipo, de Y con X. Y todo el momento de la partícula B está en X. Entonces, yo no puedo sumar A y B. Entonces, yo quiero saber el momento total de ese sistema, yo lo planteo, pero esto no puede ser la suma. Esto no puede ser 18 más 24, 42. Eso es incorrecto. Porque vean que P de A y P de B, una está en Y y la otra está en X. Entonces se quedan por separado. Entonces, el momento total quedaría como PA más P de B y no se puede hacer nada más. Entonces, esta es la manera correcta. Porque P de A solo está en X y P de B solo está en Y. Explícitamente, yo puedo decir entonces que el momento total de la partícula, P de A serían 18 kilogramos metro por segundo en X
más 24 kilogramos metro por segundo en Y. Y no puedo hacer nada más al respecto. Así veríamos vectorialmente la manera correcta de calcular el momento total. Ahora yo podría calcular la magnitud. Ya tengo el vector. Yo podría calcular la magnitud. Eso sí, ¿verdad? Sería la suma de los cuadrados. Explícitamente, si yo quiero calcular esa magnitud de P, eso es igual a la suma de P de X a la 2 más PY a la 2. Y la componente en X ya la conozco, el momentum. ¿Verdad? Esa sería la raíz cuadrada de 18 a la 2 más 24 al cuadrado. Y esto les va a dar los 30 kilogramos que viene por ahí. Faltaría calcular nada más la dirección, que sería con la tangente del ángulo. Eso es nada más un recordatorio para pues, que tengamos esa parte muy, muy clara. En el libro viene la sección 8.3 y esa se llama conservación de momento lineal y colisiones. Voy a ver un poco teóricamente qué implicaciones tiene, pero la puesta en práctica, básicamente, lo mejor que puedo hacer para hacer ese tema es hacer ejercicios. Entonces nada más voy a escribir algunas características que vamos a necesitar para resolver problemas de esta índole. Lo primero que voy a anotar por acá es una pequeña condición y una explicación de qué se entiende por una colisión. Y vamos a simplemente decir que es una interacción. Según el libro, la podemos decir como una interacción intensa entre dos cuerpos. Y además, se cumple que el intervalo de tiempo de esa interacción es infinitesimal y de hecho tiende a cero. Todo eso se tiene que cumplir. Son las bases de el modelo que vamos a estudiar. Se definen lo que son colisiones elásticas y la condición es la siguiente. Si en el sistema solo actúan fuerzas conservativas, entonces vamos a decir que la energía cinética al inicio igual a la energía cinética final. Si esta condición se cumple, vamos a decir que las colisiones son elásticas. Con el detalle que esto se cumple para si las fuerzas son conservativas también. Claramente, si tenemos sistemas que disipan energía como la fricción o la viscosidad, pues no, esta condición no se va a cumplir y la condición no será elástica. También se hace una definición de colisiones inelásticas. Colisiones o choques, da igual como lo quieran expresar. ¿Qué sucede? Que la condición para que las colisiones sean inelásticas pueden ocurrir varias cosas. La primera, y es la que vamos a ver en general, es que la energía cinética al inicio es mayor que la energía cinética al final. Ven que aquí ya tendríamos que la velocidad por ejemplo, un bloque sobre una superficie al inicio de 80 kilómetros por hora, de una superficie plana. Vamos a pensar en este ejemplo, donde tengamos este bloque que se está desplazando, podría pues colisionar con otro bloque, luego podrían chocar por ahí, luego ¿qué va a suceder? Que después se van a continuar moviendo tal vez juntos, podrían rebotar, podrían ocurrir muchas cosas, se podrían quedar pegados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este cuerpo, el segundo, va a absorber cierta cantidad de la energía cinética que trae el primer objeto, pues se disipa en la colisión. De hecho, podría disiparse energía en forma sonora,
Eso podría suceder. Y la energía cinética de este disminuye. Ese es un clásico ejemplo de colisión inelástica. Vamos a ponerlo por acá. Un ejemplo es cuando... Entonces el ejemplo clásico es ese que les decía. Puede que dos partículas pues colisionen y que se queden unidos después de la colisión. Y si eso ocurre, vamos a decir que estamos en un caso de un choque totalmente inelástico. Este problema lo voy a resolver la semana entrante. Vamos a ver lo que se conoce como el péndulo balístico. Vamos a ver si alguien dispara una bala, colisiona contra un bloque de madera y la bala se incrusta en el bloque de madera. Entonces va a haber una transferencia de energía, va a ocasionar que el bloque pues, se desplace. Y eso se conoce como una colisión totalmente inelástica. Por el contrario, las colisiones elásticas en las que sucede esto, podemos pensar en un juego de billar. ¿Ok? Entonces, en un juego de billar, clásicamente, tenemos la superficie, tenemos una esfera, tenemos otra esfera, la esfera blanca golpea a esta esfera. Pueden ocurrir muchas cosas, dependiendo de cómo la golpeen. Si golpean la bola en el centro, pues la bola blanca después va a quedar acá y la otra bola pues se va a desplazar. Si le pegan abajo, lo que va a suceder es que la bola blanca va a retroceder y el otro balón va a avanzar hacia la derecha. Si le pegan por encima a la bola blanca, después de la colisión, ¿qué va a suceder? Que si le pegan acá arriba, va a suceder que ambas van a irse a la misma dirección, hacia la derecha. Van a recorrer una trayectoria pues juntas. Ese es el clásico, las cosas clásicas que pueden ocurrir en colisiones elásticas. Okay, entonces voy a cerrar poco acá este asunto de las colisiones. Voy a hacer la siguiente afirmación, que también es muy importante. Es como lo más importante. Vamos a ver que aunque la energía no se conserve, porque esas colisiones inelásticas son condiciones donde la energía no se conserva, porque la energía cinética al inicio no es igual al final, y pues, sigamos pensando sobre una superficie. Y si el sistema de referencia está en el piso, pues no hay energía potencial. Entonces, toda la energía mecánica es cinética realmente. Es lo que usualmente sucede en este tipo de cosas. Por eso solo de la cinética se habla. Entonces, la energía cinética podría no conservarse. Y eso es simplemente que la cinética al inicio es distinta a la cinética al final. Entonces, aunque la energía cinética no se conserve, el momento lineal sí se conserva. O sea que P al inicio sí va a ser igual a P al final. Eso sí se va a conservar. Recuerden que los sistemas donde la energía cinética no se conserva, pues son sistemas donde hay fricción, por ejemplo. Finalmente, en la sección 8.4, se llama choques elásticos. Y el libro, pues hace toda una sección para decir dos sencillas cosas. El libro viene y dice, para resolver problemas, vamos a decir que la energía se conserva, podría conservarse, energía mecánica, o sea, casos donde no hay fricción, y podríamos tener o tendríamos que aplicar el momento al inicio es igual al momento al final. Entonces, dedica toda una sección solo para decir estas dos cosas, que en realidad, pues, ya se explican en los temas anteriores, y dice, con esto vamos a resolver todos los problemas que surjan. Simple y sencillamente. No hay mucho más que decir de eso.
Luego viene la sección final, que es la 8.5, que tiene que ver con el centro de masa. Y el centro de masa es algo que ya hemos visto realmente en el curso, pero tal vez no de manera formal, porque vean que el centro de masa dice es el punto en el que podemos imaginar que está concentrada toda la masa de un objeto o un sistema de partículas. Ya hemos visto cómo se concentra toda la masa de un objeto. ¿Cómo? Pues ya ahí, pensemos en el problema del plano inclinado. Tenemos una masa, nosotros, una caja. Nosotros pensamos la caja como una partícula, o sea, como que toda la masa esté concentrada justo en su centro geométrico. Y aquí aplicábamos y decíamos que aquí justamente está aplicando la fuerza gravitacional. Nosotros nunca pensábamos en la caja completa, con toda su geometría, solo como un punto. Habíamos visto sistemas pues bastante más complejos y en todos vimos que era una partícula nada más. Y pensar en eso es pensar que la masa está concentrada en un solo punto. Por eso les decía que ya es algo que habíamos visto, pero tal vez no formalmente. Ahora, también esto lo podemos ampliar, hacer una extrapolación, decir que yo puedo calcular el centro de masa de un sistema. Podríamos calcular el centro de masa del sistema solar. Entonces vamos a tener el Sol, que es el cuerpo celeste más masivo, y en órbita vamos a tener planetas, Mercurio, Venus, Tierra, y podríamos tener ahí todos los planetas cada vez más lejos, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el centro de masa, va a ser cuál punto representa mejor la distribución de masa del sistema. Como el Sol es tan masivo, el centro de masa va a estar muy cercano al Sol. De hecho, podríamos decir que casi que está en el centro del Sol. Entonces, el Sol sería el centro de masa del sistema solar. Entonces, hacia donde se desplace el Sol en la galaxia, podríamos decir que hacia ahí se desplaza todo el sistema. Entonces, basta con estudiar al Sol para estudiar el movimiento de los demás planetas en la Vía Láctea. Y bueno, matemáticamente podemos explorarlo para un sistema de partículas. Entonces dice que el centro de masa está definido como la masa 1 y la posición de la masa 1 en un eje coordenado más la masa 2 por la posición 2 de una partícula en el sistema coordenado, todo dividido entre la suma de las masas. Entonces, yo lo podría calcular para este sistema. Vean que aquí yo tendría la posición x1 de esta masita, que se refiere a esto, más la posición 2 de esta masita, lo divido entre las masas, eso me da una cantidad con dimensiones de distancia. Vean que aquí hay kilogramos arriba y hay kilogramos abajo, se van a eliminar y me van a sobrevivir las distancias. Y puedo ubicar el centro de masa de esos dos objetos. Es bastante útil. Por ejemplo, yo podría explorar que esta masa es la Tierra, esta masa es la Luna, y si quiero estudiar el movimiento de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, yo lo que hago es pensar en el centro de masa para ubicar un vector posición. Entonces, yo estaría ubicando este centro de masa con respecto al Sol y podría ir rastreando cómo se desplaza y hasta posiblemente la velocidad y la aceleración de ese centro de masa. Y este punto va a representar a todo el sistema. Eso es importante. Sin esta simplificación, se vuelve casi imposible resolver una serie de problemas que pueden surgir en la física. Esto se puede ampliar más el significado. Vean que este era un ejemplo muy sencillo en que las dos masas están solo en el eje X. Podrían haber masas que estén en otros ejes y que tengan una posición en X y en Y en el sistema coordenado. Porque aquí yo defino el vector posición R y va a tener una posición en X y en Y realmente, ese punto. Entonces, en situaciones donde tengamos partículas, ya sea en X, Y y en Z, pues puedo calcular el centro de masa para todos.
se define igual. El centro de masa en X, pues es la posición de la primera partícula por la masa 2 en la posición 2, la masa 3 en la posición 2, hasta la enésima partícula en la posición enésima, dividido entre la suma de todo esto. Esto se puede simplificar, esta expresión se puede simplificar la notación, y yo puedo escribir esto como la sumatoria de M1 por X1 entre la sumatoria de las masas. Ven que una sumatoria es esto, es una suma de elementos que va desde 1, desde I igual 1 hasta N. Se dice que la suma de todas las masas es un M grande y va a ser una constante que puedo sacar de la ecuación, y entonces obtengo esa expresión final para el centro de masa en la posición X. Eso lo puedo extender, hacer lo mismo para la posición Y y para la posición Z. Vean que estos de nuevo son componentes de un vector posición realmente. Yo puedo definir el vector posición de todo el sistema de masas como la posición en X, Y y Z. Y en general lo puedo escribir de esta manera. Entonces, finalmente, dice que el centro de masa, dice si el sistema se mueve como si la fuerza externa se aplicase a una sola partícula ubicada en el centro de masa. Es decir, justo el modelo de partícula que conocimos en el desarrollo de los temas anteriores. Entonces, si tenemos una partícula que es muy extraña, yo podría localizar el centro de masa de alguna manera y resolver todo el problema con el centro de masa. Este es el punto que representa la partícula y es lo único que me interesa. Aquí puse un video que quiero que veamos ahorita. Chance para abrirlo, que ilustra de buena manera cómo veríamos esto en la práctica. Ya se los voy a proyectar. Entonces, este es el video. Dice que primero se va a arrojar este objeto. Vean que el objeto es como una especie de raqueta, podríamos decir. Y yo lo voy a arrojar como un proyectil. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo calculo la posición final de esa raqueta? ¿Cómo veo la altura máxima de esa raqueta? El tiempo de vuelo que le va a tomar. ¿Cómo resuelvo ese problema? Porque ahora es un cuerpo. De aquí en adelante vamos a ver cuerpos que la forma sí va a importar. ¿Ok? Entonces, el centro de masa me va a ayudar a estudiar este cuerpo. Geométricamente yo ubico el centro de masa que está justo en este punto rojo que ven más o menos por acá. Y veamos qué sucede. Entonces, se tira la raqueta y tiene un movimiento pues errático, ¿verdad? Luego se tira pues otro cuerpo distinto y luego un disco. ¿Ok? Entonces vean que el movimiento que tienen esos cuerpos es realmente complejo, y determinar posición máxima, altura máxima y otras características del movimiento parabólico para todo el objeto puede ser difícil. Pero si pensamos en el centro de masa, veamos lo que sucede. Entonces vamos a tirar los mismos objetos ahora bajo la luz negra, y el centro de masa ya se pintó de naranja, y vamos a ver qué sucede. Esta es la raqueta. ¿Lo ven? Simplemente dibujó la trayectoria de una partícula. Así se ve el centro de masa, por eso es tan útil. Y me olvido de la complejidad de las curvas que esté dando el objeto en su totalidad. Veamos el segundo objeto. ¿Vieron? Simplemente un proyectil común. Entonces, toda la teoría que hemos aplicado ha sido pensada para centros de masa. Es el que tenía como una esfera en la punta. Y falta el disco. El disco tenía un movimiento, de hecho, bastante complejo, pues un poquillo. Y
lo vamos a tirar. Está el centro de masa. El centro de masa sigue teniendo un comportamiento pues un poco errático, pero sigue manteniendo las características de un proyectil, ¿verdad? La forma de la trayectoria. Y en eso recae la importancia de estudiar centros de masa. Explorar la cinemática y la dinámica de partículas de manera sencilla. Ahora, calcular centros de masa para objetos complejos como este puede ser una tarea realmente complicada, porque lo que hacemos es calcular una integral. Entonces, tenemos la integral del vector posición, entonces hay que averiguar cuál es el vector posición para todas las partículas que componen un sólido. Vean que, por ejemplo, esto, si fuera una papa, entonces yo tengo que separar la papa en pedacitos infinitesimales de masa y ubicar la posición de cada pedacito de masa. Entonces, vean que puede ser realmente complejo hacer eso. Ahora, una integral es la área bajo la curva, pero también hay otra definición de integral que creo que no han visto, que es la suma de pequeños pedacitos infinitesimales. Entonces aquí hay que ver la integral como es, como la suma de cada porción de masa en cada posición del objeto. Pues habría que ver un poco eso. Y está dado por el vector posición de la distribución de masa por el diferencial de masa. Ahora, para fortuna de ustedes, el centro de masa en X, Y, Z para objetos complejos que vamos a ver, que va a ser como por ejemplo un cubo, puede ser un cilindro, puede ser una esfera. Para todas estas figuras geométricas ya les van a dar cuál es el centro de masa. Entonces les van a dar unas tablas que vienen en el libro y entonces no hay que preocuparnos por hacer esa integral. Yo la próxima semana voy a hacer un ejemplo nada más sencillo de una varilla porque hay que ubicar algún diferencial de masa y quiero ilustrarles cómo se hace. Ven, dice localización del centro de masa de un objeto simétrico. Entonces, en los problemas, ya sea de examen parcial o de algún cuestionario, solo vamos a tener objetos simétricos, con una geometría muy, muy definida. Por ejemplo, para un cubo, el centro de masa está en el centro geométrico, entonces es muy fácil de ubicar. Geométricamente ya sabemos cómo ubicar esa parte. Para una esfera, también, está en el centro de la esfera. Para un cilindro, está en el centro del cilindro. Para un disco, está en el centro del disco. Para una rosquilla, está en el centro de la rosquilla, en un punto de hecho que está externo al cuerpo. Entonces, geométricamente ubicarlo, pues, tiende a ser muy sencillo. Y los problemas solo se va a tratar de esto, geometrías conocidas por ustedes. Sin más, estaría dando la clase por concluida.